La primera, la primera es en relación a ver, espérenme, sobre el avance. Digo, ya lo Ajá, estamos nosotros haciendo el análisis como tal, ok. pero teníamos duda en el punto número 4. No sabemos muy bien am, cómo aterrizarlo porque, por ejemplo, dice, las siguientes preguntas te ayudarán en tu análisis e interpretación de los resultados calculados. Eso es lo que tienes que ser capaz de responder una vez realizado el análisis. No debe entregarse como preguntas en el documento del trabajo, sino debes hacer el análisis, redactar la interpretación de cada uno de los resultados y hacer un análisis en conjunto para dar una recomendación de inversión en las empresas que analizaste. Ahí lo que entiendo es que sí, bueno, se tienen que contestar esas preguntas, pero no como tal se tienen que poner, sino tiene que ir dentro las respuestas en el análisis. Pero lo que no entendí es, bueno, ahí dice que se tienen que realizar una vez hecho el análisis de las razones, ¿no? Pero no Conforme sé. va haciendo el análisis, mire, por ejemplo, la primera pregunta que nos dice, ¿en qué invierten? Esa la tiene que responder con su análisis de porcientos integrales, ¿no? Porque ahí es donde vemos justamente cómo se reparte el activo. Y tal cual el Oh, activo es toda la inversión que tiene la empresa, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ah, nos va a decir, el mayor peso lo tiene a lo mejor en equipo de oficina y también en efectivo y en bancos, ¿no? Suponiendo. Entonces, específicamente, ¿en qué invierten? Ah, pues invierten sobre todo en maquinaria y equipo porque es fundamental para este tipo de actividad económica, ¿no? ¿Qué sector les tocó a ustedes? el, Minero. el minero. Ah, minero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O no sé, se esperaría que, por ejemplo, estuviera más recargado en activos fijos, en particular en los derechos de propiedad, pero a lo mejor no, a lo mejor todavía tiene mayor peso maquinaria, o a lo mejor tiene más peso equipo de transporte, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que ustedes nos van a decir, ¿en qué invierte? Pues está invirtiendo justamente en equipo de transporte, ¿no? O en los permisos, o gastos de investigación, no lo sé. Luego la siguiente, por ejemplo, nos dice, ¿es un sector que requiere liquidez? Esto lo pueden responder una vez que ya aplicaron sus razones de liquidez, ¿no? Más de una, no solamente liquidez, sino también a lo mejor la prueba ácida, ¿no? Y una vez que también ya aplicaron razones estándar, es decir, que ya tienen el promedio de las razones de liquidez de todo el sector, es decir, de las tres empresas, entonces ya pueden ver ahí, bueno, en promedio, cuál es el nivel de liquidez que tienen, ¿no? Habíamos dicho, muchas veces en los libros dice, la liquidez debe de ser de 1 a 2, Ujú. pero ya en la práctica nos encontramos que a lo mejor es un sector que tiene más liquidez, de 3, de 4, y que no solamente es una empresa, sino que son dos, o incluso las tres, ¿no? Tienen más de tres, por ejemplo. Entonces, ahí nosotros podemos observar que efectivamente es un sector que requiere de mantener cierto nivel de liquidez, ¿no? Y tiene que ser alta. Y seguramente además es alta, si es que la tiene alta, porque tal vez como sus procesos son tardados, pues requieren todo el tiempo mantener un nivel alto de liquidez para poder pagar trabajadores, materias primas, etc., ¿no? O al contrario, a lo mejor es un sector que no requiere de tener tanta liquidez y todos se encuentran por ahí de 0.7, 0.9, es decir, por debajo del 1. No es que tengan problemas de liquidez, sino que en conjunto el sector pues normalmente tiene baja liquidez, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, por ejemplo, con esa pueden responder eso. La relación de los activos y los pasivos, pues también completamente, esta la van a responder, por ejemplo, con los porcientos integrales y además con las razones de estructura de capital o con las razones este, ahí se me fue, de solvencia, ¿no? Perdón, no de estructura de capital, de estabilidad y las de solvencia, ¿no? Con esto, porque esas nos hablan justamente de esa relación entre activos y pasivos, son a corto plazo, a largo plazo, etc. Lo mismo, estructura de los pasivos, ¿con qué responden esto? Con sus porcientos integrales de los pasivos, ¿no? Ahí tendrán entonces que hacer sus porcientos integrales totales y a lo mejor en particular si hay algunas cuentas relevantes en pasivos, pues hacer unos porcientos integrales parciales para pasivos específicamente, ¿no? Ocupan financiamiento externo,
Ahí recuerde que financiamiento externo es como tal todo lo que no se genera propiamente en la empresa, es decir, son todos sus pasivos. Entonces ahí hay que revisar, ¿no? En qué se recargan los pasivos, porque además recordemos que pasivos se dividen entre obligaciones y deuda, ¿no? Entonces, los que generan o los que provienen de financiamiento, pues son justamente aquellos que generan deuda. Todo lo que son obligaciones no implica un financiamiento externo, ¿no? Externo a la empresa. Entonces, justo ahí hay que definir eso, cómo son, a quién se le debe, hay créditos bancarios o hay créditos hipotecarios, o a lo mejor son deudas de corto plazo, ¿no? Las deudas de corto plazo normalmente son operativas, ¿no? Para comprar materia prima, para comprar más maquinaria, ¿no? Pues que son de corto plazo. La siguiente, ¿cómo se encuentra conformado el capital social? Pues ahí completamente con porcientos integrales, pero ahora de capital social, es decir, van a ser parciales, pero de capital social. Si a lo mejor solamente tenemos dos cuentas, ¿no? Igual que sea, por ejemplo, capital social y resultado del ejercicio, bueno, pues no tenemos gran cosa que decir, ni siquiera tenemos que hacer los porcientos integrales parciales, ¿no? Directamente, pues explicaremos que su capital social se conforma por aportaciones de los socios y a lo mejor una mínima cantidad de utilidades. O al contrario, una gran cantidad de utilidades, incluso tenemos utilidades retenidas, incluso tenemos utilidades no repartidas, y una pequeña parte, pues el capital social que se ha aportado, ¿no? Ahí justo, por ejemplo, en esta parte hay diferencias relevantes entre empresas. Esto que decíamos, ¿no? El momento que nosotros ya aplicamos, por ejemplo, nuestras razones financieras, ya podemos ver que a lo mejor hay alguna empresa que trabaja con 0.9 de liquidez, mientras las demás tienen 3, 3.9, 3.8, 4, ¿no? Entonces, de entrada hay una diferencia en cómo manejan esa liquidez que necesitan, ¿no? Ahí hay que buscar entonces en las noticias que han estado investigando a qué se debe eso. Tal vez sea una empresa que requiere poca liquidez por el tipo de productos que maneja, ¿no? Que se están moviendo constantemente. Entonces, pues justamente no necesita mantener tanto dinero porque sus inventarios se mueven muy rápido. Entonces, nada más lo necesario para manejar o para hacer los pagos que tenga, ¿no? Habrá algunas a lo mejor que necesitan mantener niveles de liquidez más altas porque tienen mucha deuda, ¿no? Y solamente es una empresa, las otras no. Entonces, ese tipo de diferencias son las que hay que detectar. Por eso es que todo el tiempo tienen que hacer de forma comparativa, presentar la información que tienen y particularmente en las razones financieras, además, por eso se calculan las razones estándar para poder identificar, ¿no? Y particularmente las razones estándar, ahí podemos ver cuáles son las que están cerquita del comportamiento de la media y cuáles están muy alejadas del comportamiento de la media. Entonces, justo, si ve usted ya con los mismos métodos que van aplicando, se van respondiendo estas preguntas. Y dentro de la parte que están analizando ese tema, ¿no? Es decir, ni siquiera hay que ponerlas en este orden. Como tal, solamente entonces hay que ir revisando si efectivamente a lo largo de nuestro análisis que hemos hecho, pues hemos tocado todos estos puntos. ¿Va que va? Ok, profesora, sí está bien. Entonces, prácticamente primero tendríamos que hacer podría decirse un análisis de cada empresa para después así compararlas con las demás y ir anotando las diferencias que haya entre una y otra, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Ok. Sí, esa era mi duda, profesor. Sí, porque acuérdense que todo el tiempo hay que presentarlo de forma comparativa, ¿no? Entonces, si nos van a poner porcientos integrales, no nos pongan primero, por ejemplo, la de Grupo México, luego la de Autlán, no. En la misma lámina, pónganos porcientos integrales a lo mejor del activo, sus gráficas del activo de las tres empresas, para que desde ahí se pueda ir haciendo el análisis comparativo, ¿no? Pues mira, esta invierte más en esto, y esta otra invierte más en esto, esta tiene muchos pasivos, esta no. Ajá. Entonces, todo el tiempo tiene que ser así. Ya. Ok, entendido, profesora. Sí, profesora, ya quedó mi duda. Ok, va que va. Quetzali también, ¿alguna otra duda? Sí, de hecho, le había mandado un correo, porque ok. sí, tenía una duda. Bueno, es que una de mi equipo, bueno, mi compañera Gaby decía que
teníamos que hacer el análisis de todas las razones, que aproximadamente son 30. Y yo me acuerdo que había dicho que eran 5 internas y 6 externas. Y ahí nos entró la duda. Entonces, tienen que hacer de todas las razones, pero no son las 30 porque no todas, sí, ya vi aquí su correo, ya lo tengo. Es que no me había tenido tiempo de meterme al correo. Sí, no sé por qué. ¿Cómo se llama? No van a ser todas, porque de hecho para las empresas que no son bancarias, nada más son alrededor de 20 razones. Y de esas 20 razones, no son todas, por lo mismo que checamos la vez pasada, no hay información para todas, ¿no? Por ejemplo, todas las razones que son de compras, pues no se van a poder hacer porque no tenemos compras. Estas razones de cobertura de pago fijo, pues también muchas veces no se puede hacer porque no tenemos toda esa información, ¿no? Entonces ya ahí son menos, son como 17, 16 razones para las empresas que no son financieras. En particular para las financieras, pues de entrada todas las que son de liquidez, ellos no las pueden hacer. Ellos van a tener que elegir algunas de las otras razones que tienen en las diapositivas específicas para razones bancarias. Y tampoco van a poder hacer todas, porque tampoco todas las cuentas se encuentran presentes siempre en los estados financieros, ¿no? Entonces, sí tienen que ser todas en la medida en que ustedes aprendan a seleccionar información. En el documento escrito sí tienen que venir todas y en su tabla, en su archivo de Excel. En la presentación que ustedes van a hacer ya no tienen que ir todas las razones financieras. Es decir, ustedes ya tienen todas, pero lo que van a hacer es seleccionar cuáles de esas son relevantes para decir si conviene o no invertir. Va a haber a lo mejor razones financieras que en realidad pues no nos arrojan mucha información, ¿no? No es tan diferente. Lo que sí, por ejemplo, son todas las razones financieras, pero no necesariamente tienen que ser para los 5 años. Ajá. Porque entonces serían, ¿no? 16 por 5 ya son ahí 30, 3 por 1, son como 50, ¿no? 50 cálculos. Que en realidad si ya lo tienen capturado en Excel, pues no sería difícil porque calculan una fórmula y luego la corren para los 5 años, ¿no? Y lo mismo para cada una de ellas. Pero lo que sí tienen que saber es hacer selección, ¿no? Entonces, ya sé que son empresas porque ya lo leí y además ya lo fui viendo en algunos resultados, que a lo mejor tienen cambios cada año con respecto a la deuda, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí escojo el año final, el año inicial y a lo mejor un dato intermedio, ¿no? Pero a lo mejor para todas en general, pues lo que es importante son, por ejemplo, las utilidades, ¿no? Y eso sí para todas los 5 años. Entonces, pues sí calculo a lo mejor mi ROA, mi ROE para los 5 años de todas las empresas y lo grafico, ¿no? Grafico y pongo así en mi presentación PPT mis 3 gráficas de las 3 empresas con su ROA y su ROE en una misma gráfica, pero pero que se vea de las 3 empresas, ¿no? Entonces, justo lo que ustedes tienen que aprender es a seleccionar también qué información es relevante y cuál no, y para decidir cuál es la que yo voy a presentarle al inversionista, ¿no? A lo mejor si le hablo de mi cobertura de pago fijo, pues no es tan relevante porque habrá muchas que no tienen mucha deuda, ¿no? O que no reciben no tienen muchos intereses, entonces pues esa no es tan relevante para que la presento en la exposición, me va a quitar tiempo. Ya la calculé, ya está ahí en el trabajo, pero no es relevante para mi exposición. Entonces justo es lo que tienen que hacer. Lo que sí tiene que ser por lo menos algunas que trabajen como razones internas, es decir, de los 5 años, razones financieras de los 5 años para las 3 empresas, y otras que sean externas, es decir, donde hagan este cálculo de las razones estándar para las 3 empresas. Ustedes elegirán cuáles son útiles para hacer análisis vertical y cuáles son útiles para hacer análisis horizontal, ¿no? Es decir, de las 3 empresas el mismo año o de las 3 empresas durante los 5 años. Pero sí por lo menos para el último año, que es 2020, habrá que calcular todas las razones, para el último y para el primero. Y ya en función de eso ustedes van eligiendo cuáles hacen
comparación entre las 3 empresas en un año y cuáles hacen comparación entre las 3 empresas, pero por los 5 años que tienen en cada una. ¿Va que va? Ok, está Sí, bien. profesor. ¿Sí? Sí, sí, de hecho, bueno, mi compañero, bueno, somos del mismo equipo que sale su servidor, Ajá, y bueno, ella decía que habían salido 30 razones porque, pues esa para en esta ocasión que es de nuestro giro, ajá, solamente aplicaron esas porque sí se eliminaron como 3 razones que definitivamente no nos lanzaban las cuentas en los estados financieros o no ajá. encontramos resultados. Entonces ya haciendo una conversión pues se quedó en 30 porque las contamos y eso se Ajá. refería. Entonces pues Ah, ya ok, lo que entendí ok. Ajá. es de que esas 30 pues tenemos que elegir las más relevantes, ¿no? Sí. De cada empresa y ya lo que decía conforme a elegir para ¿Cuáles 5 años, presentan? Ujú. ajá, y comparar las otras de estándar con las Ajá. demás. Sí, Entonces, bueno, exactamente. A lo mejor también inclusive para algunas no es relevante calcular liquidez para los 5 años, ¿no? Porque es muy diferente durante todo el periodo y depende más bien de las necesidades propias de la empresa, ¿no? Entonces, a lo mejor para 5 años no calculamos liquidez, pero sí seguramente la podemos calcular para el primero y último año y para las 3 empresas, además para compararla, cómo les fue en la pandemia a las 3 empresas y cómo estaban antes, ¿no? De que supiéramos siquiera de que íbamos a enfrentar una pandemia. exactamente. De hecho, yo ayer me puse a trabajar con mi compañera Gaby sobre hacer un análisis de una razón financiera y pues no sé si podría leérsela para que usted me diga si Sí, va estamos que va. bien. Ajá. Bueno, nosotros hicimos la razón de liquidez de Grupo México. Ujú. En esta ocasión, pues sí lo tomamos en cuenta el 2020 a 2016, no cambió mucho, pero como tal, como usted dice, si entre esos años hay alguna situación que impactó, hay que mencionarlo. Entonces, para este caso, Grupo México tuvo en el 2017 lo que es el derrame económico, ¿no? Que ahí sí bajó su índice y por eso lo tocamos. A ver, se lo leo. Dice, de acuerdo al activo circulante o índice de liquidez, en el año 2016 se determinó que por cada peso de pasivo circulante, Grupo México tuvo 3.69 pesos de activo circulante, lo que significa que el activo circulante representa un 369% sobre el pasivo circulante. Para el 2020 se tiene un incremento del 0.6%, es decir, se tiene un 375% de activos circulantes sobre el pasivo circulante, lo que significa que por cada peso de pasivo circulante se obtuvo 3.75 pesos de activo circulante para cubrir sus deudas. Sin embargo, es de mencionarse que en el año 2017, a pesar de haberse realizado un gasto de remediación ambiental derivado del derrame del ácido sulfúrico en el río Sonora, ocurrido en el 2014, su índice de liquidez disminuyó un 0.89% comparado con el periodo 2016, lo que representa que por cada peso de pasivo circulante, Grupo México tuvo 2.80 pesos de activo circulante. No obstante, su índice de liquidez continuó siendo estable hasta el 2020. Ok, excelente, muy bien, justo, porque además de describir lo que obtenemos como resultados de nuestras razones, hay que tratar de explicar ese por qué, ok, por qué no tuvo tanta liquidez. Ah, pues justamente, ¿no? Porque, pues derivado de este problema, pues tuvo que pagar, ¿no? Su contingencia. Ok, sí, muy bien, justo así, algo así esperamos, Ok, Cristian. Muy bien, profesor. Sí, Quetzal, y muy era bien, para tener la Cristian. idea. Ajá, Gracias, profesor. Sí, perfecto, entonces, muy bien, por mi chicos. parte sí sería todo. Ok, muy bien. ¿Quetzal, alguna otra duda? Eh, bueno, es que tengo duda en una razón, bueno, en dos. Ajá, sí, de No una vez. sé si se calcule, porque volví a ver las clases Ajá. para Ay, de veras, no les he ver subido cómo esta era. última, ahorita la subo. Ujú. Y es en el de, ay, ¿cómo se llama? Cobertura de interés total, rotación de Ajá, interés a utilidades. ok, Y bueno, ajá. ahí menciona que si no tenemos como intereses, que entonces no se calcula. Sí, no. Ujú. Y Los revisando intereses los podemos igual, encontrar en el estado de situación financiera, en el pasivo o en el estado de resultados. En cualquiera de esos dos lo podemos encontrar ahí donde están los gastos financieros.
pero si no tenemos la cuenta, pues entonces no la calculamos. Ok. ¿Y en el de cobertura de pago fijo, igual tampoco se calcula? Igual, si no tenemos todos los datos, o por lo menos 2, ¿no? Porque ahí son 4 en conjunto, que es los intereses, los pagos al capital, reparto de dividendos si es que hubo, e impuestos, ¿no? Entonces, igual si no tenemos esos datos disponibles, pues entonces tampoco la calculamos. Ah, ok, está bien. ¿Sí? Va que va. Sí, Listo. ¿Qué otra de creo una que vez? ya es todo. ¿Todo? Ok, Ahí, va que va. ya me surgió Creo una, que ya. profesora. Uno ya, la Ajá, última. sí. Bueno, en el punto 5 dice elaborar conclusiones y recomendaciones. Eso lo vamos a incluir en la presentación ya de general de las 3 empresas, o va a ser en el análisis también. Bueno, en el Sí, archivo del análisis. en ambos, tanto en la Ok. estructura del trabajo, Ujú. acuérdense que ahí en la estructura del trabajo siempre debe de llevar su introducción y luego al final siempre debe de llevar sus conclusiones y recomendaciones. Ahí pueden ser extensas, ¿no? Inclusive las podemos hacer así como por tema de endeudamiento, hay estas recomendaciones, de liquidez hay estas recomendaciones. Pero en el caso específico de la presentación, lo que vamos a hacer es poner las recomendaciones para el inversionista imaginario que tenemos, ¿no? Ok. Que es decirle, mira, yo te recomiendo que inviertas en estas 2, porque esta tiene muy buenos resultados y no tiene nada de problemas de endeudamiento, y esta, aunque sí tiene deuda, la ha manejado y más o menos está estable y también tiene buena rentabilidad, ¿no? Y es más, hasta a lo mejor podemos decir, invierta un 50% en esta que está bien en todo y solamente un 30% en esta que tiene nivel alto de endeudamiento porque pues puede ser riesgosa, ¿no? Y en la otra de plano, no invierta porque sus resultados están muy mal. Tiene problemas de liquidez, tiene problemas de endeudamiento, ha tenido problemas de solvencia en algunos años. Entonces, esa de plano, mejor ahí no invierta, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y ahí van a ser más concretas, más cortitas. A lo mejor en vez de hacerlo por cada uno de los temas financieros, lo hacemos directo por cuáles sí, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que sí debe de invertir? Ah, tiene buena estructura de capital, tiene buen apalancamiento y tiene buena rentabilidad. Su ROA tienen muy buena tasa de rendimiento. Ajá. Y ya no le mencionamos las que no tienen resultados, pues como tan positivos, ¿no? Entonces, pues simplemente ya no mencionamos, productividad, ya no, porque no son relevantes, solamente las razones por las que sí debe de invertir o no en esas empresas que estamos recomendando. Ok, ya, profesor. ¿Vale? Ya lo Como entendí. parte Sí, de nuestra muchísimas gracias. conclusión es que pues no tiene buena rentabilidad, ¿no? Esa sería como la parte de la conclusión e inmediatamente de la mano, por eso dice ahí conclusiones y recomendaciones, porque en este caso van completamente de la mano, pues por esa razón le recomendamos que no invierta en esa, ¿no? Ok. ¿Vale? Sí, profesor, ya me quedó muy Ok, claro. sí está bien, profesor. Ok, va que Sí, va. muchísimas Muy bien, gracias. chicos, échenle muchas ganas, va que va. Sí, profesora. Sí, Nos Estamos estamos trabajando. viendo entonces el martes. Claro que sí, profesora, de está bien. acuerdo, profesora. Ajá. Ok, Muchísimas gracias, este fin de profesora. semana sí voy a revisar mis correos. Ahora sí, de veras que no había yo terminado, por eso ni me había metido al correo. Pero igual por si tienen alguna cuestión, igual me mandan, ya sea por ahí por el Classroom o por el correo, para que les conteste sus dudas si llegan a surgir, ¿vale? Ok, sí, Va De que profesora. va. acuerdo, Muchísimas profesora. gracias por Listo. revisarlo. Que tengan lindo día, chicos. Cuídense mucho. Y gracias por Gracias, esperarme, ¿eh? profesora. No, Sí, no se profesora, preocupe. gracias. Hasta luego. Gracias. Bonito Hasta día. luego. Hasta luego.